Imagina que trabajas en una empresa donde tienes el mejor salario de la industria. Además, trabajas con la gente más creativa y más top del mundo. Tienes vacaciones prácticamente ilimitadas. Además, nadie te recorta los gastos que tengas a nivel laboral, mucho menos los viajes de negocios. Y también recibes y das feedback horizontal a tus jefes y compañeros de trabajo. Eso puede parecer el sueño para muchas personas, pero según los empleados de Netflix, esa es su realidad. Y es algo que hablan en este libro, que se llama Aquí no hay reglas, sobre la cultura empresarial de Netflix. Este libro lo escribió su CEO hace unos años con Erin Meyer, que es un autor. El CEO se llama Reed Hastings y es uno de los fundadores de Netflix y digamos que es una de las mastermind detrás de todo el éxito que ha tenido la compañía en los últimos 20 años. ¿Y por qué a mí me llamaba la atención tanto este libro que realmente llegó a mí, o sea, por curiosidad? Y si puedes ver, tiene muchas anotaciones que hice, porque realmente tiene varios de los elementos que a mí más me llaman la atención, que son el cine y el audiovisual como tal, la cultura organizacional y también el marketing de alguna forma. ¿Qué sucede? Netflix tiene una especie de metodología en las cuales ellos basaron el éxito para convertirse en la empresa en la que son. Son esta especie de metodología que la coautora del libro, Erin Meyer, se encargó de verificar con los empleados de Netflix si esa cultura laboral que ellos habían creado, ese framework de cultura laboral que ellos han creado, era tan maravilloso como sus fundadores y creadores lo habían dicho. Entonces, ella se encargó de entrevistar durante mucho tiempo a empleados y ex empleados de la compañía para ver si realmente tanta maravilla era cierta. Y yo te voy a compartir las cosas que aparecen en el libro que me llamaron la atención. Primero te cuento que ellos crearon como esa especie de metodología que vamos a ponerla como en un funnel, como ellos mismos lo presentan de forma gráfica dentro del libro. Pongamos que es un funnel, un embudo. Y ese embudo tiene 3 bloques que lo conforman. Y cada uno de esos 3 bloques, a su vez, tiene 3 principios en los cuales ellos se basan. Al final son 9 principios. Que realmente los primeros 3 principios lo que hacen es repetirse de alguna manera u otra en los 2 siguientes, pero de una forma mucho más evolucionada y detallada. Lo primero que ellos hicieron para poder tener a las mejores mentes del mundo en su empresa fue crear densidad de talento. Es decir, trataron de atraer a los mejores del mundo en diferentes áreas, como las áreas de tecnología, como las áreas de producción audiovisual y de gerentes de productos. Llámelo usted como quiera, porque realmente Netflix es una empresa muy, muy grande y tiene muchísima gente en diferentes departamentos. Y lo que hicieron fue encontrar a los mejores cabezas de equipo que a su misma vez puedan contratar a los mejores profesionales para crear equipo de alto desempeño, casi como si fuesen deportistas de alto rendimiento, que también es un concepto que me llamó mucho la atención. Ellos hablaban de que dentro de la compañía no es muy sano decir somos familia, somos como familia, sino verse a ellos mismos como atletas de alto rendimiento, profesionales de alto rendimiento que trabajan en equipo. Entonces, no solamente empezaron a atraer a estas personas en la primera parte del bloque, sino en la segunda parte se encargan de pagarle lo que esas personas valen, ya sea el momento de contratarlos o el momento pues, de retenerlos, le pagan lo que ellos valen, lo que ellos consideren que es su valor dentro del mercado laboral. Pero es responsabilidad también de ese empleado de tener ese número en mente, de poder investigarlo con los otros profesionales de su área, con ver la competencia, ver cuánto le están pagando a profesionales que están en los mismos departamentos que están ellos, cosa que me pareció bien interesante porque dicen que ellos son muy abiertos al negociar los salarios de sus empleados. También, justamente en el último paso de ese funnel, ellos utilizan un
ejercicio de retención que les permita que las personas no toquen techos y se aburran de su trabajo, sino que simplemente se mantengan siempre motivados y que puedan crecer dentro de la compañía, para que justamente no haya fuga de talentos ni pérdidas de dinero porque tienen que volver a contratar personas en esos cargos. Entonces están muy conscientes de que esa debería ser el ciclo que debería tener los empleados dentro de la compañía. Luego, ¿qué hacen? Fomentan la sinceridad dentro de sus equipos, siempre alentándolos a que hagan críticas constructivas. Nos dicen que las felicitaciones se dan en público y las críticas o comentarios no tan positivos se dan en privado. Netflix te dice que estás en lo contrario, que tienes que decir las críticas constructivas en público también, pero debes saber hacerlo. Ellos crearon una metodología que te voy a compartir acá para que tú sepas cómo decir tus críticas constructivas a tu equipo. Tienen que ser críticas que puedan resolver realmente el problema. Una crítica que hable de una situación en particular, en un contexto particular y no a la persona. Es lo que la persona está diciendo o haciendo en un momento concreto o dejando de decir o hacer, pero no es una crítica enfocada a la persona o a lo que hizo antes y no corrigió. Tienes que también tener en cuenta que tienes que cumplir con ese framework en ese proceso de tiempo, hacerlo de manera respetuosa o hacerlo por correo electrónico, pero siempre desde la necesidad de que se corrija el problema, de que no se vuelva a repetir y que sea algo que la persona pueda implementar para mejorar. Justamente en eso tiene que, justamente haciendo énfasis en eso la crítica constructiva, ellos consideran que en este segundo bloque tienen que aumentar la sinceridad, ¿no? Con énfasis en la transparencia empresarial. Es decir, tratar de no guardar secretos empresariales a sus jefes o al resto de sus compañeros, cosas que pueden estar saliendo mal, tienen que conversarlas a tiempo para que no se convierta en un problema mayor. Si tienen que adquirir otros productos o proyectos audiovisuales que sean de muy alto costo, pues también hablarlos con sus jefes, con sus compañeros de trabajo de una forma transparente, horizontal, clara y al momento. Lo que llevaría que, bueno, justamente en el tercer bloque, ellos tienen que maximizar la sinceridad fomentándolo en círculos de crítica constructiva. Es decir, no simplemente quedarse dentro de lo que puede ser críticas constructivas entre compañeros de equipos que trabajan entre ellos, sino maximizarlo hacia otras áreas también de la empresa y todo debe partir desde los jefes. Es decir, porque ellos dicen que hicieron varios estudios donde se daban cuenta de que en ciertas culturas como en Japón era muy difícil, o en Singapur, era muy difícil implementar esas críticas constructivas porque la cultura laboral de esos países no tiene bien visto que un empleado le critique algo o le dé una corrección a un jefe o ni siquiera a un compañero de trabajo. Eso no está bien visto, lo consideran algo muy norteamericano y que no cumple muy bien con lo que ellos consideran que es correcto. Entonces tuvieron que hacer diferentes estudios y diferentes modelos de implementación de esa cultura laboral para que estas personas se sintieran cómodas dando el feedback a sus compañeros y de una forma respetuosa, de una forma clara, de una forma concisa y que esté dentro de los parámetros que ellos consideran necesario para poder hacer que la comunicación y la compañía avance. Lo que nos lleva al tercer punto, que sería eliminar la política vacacional y justamente los controles también para aprobaciones de viajes o de gastos que se tengan con clientes o gastos empresariales en general. ¿Esto qué significa? No significa que tú simplemente te puedas ir cuando te dé la gana, significa que tú tengas tanta comunicación y tan buena organización en lo que haces que si tú llegas a faltar de una forma programada y de una forma conversada con tu equipo, tu ausencia no se note. Y eso es algo que es muy
difícil de implementar por personas que realmente estén tan comprometidos con los proyectos, porque siempre van a querer estar allí para hacerlo. Y además que también decían que muchos empleados se sentían al principio como que, bueno, esto es un arma de doble filo, cuál es el truco acá, ¿no? Como que yo me puedo ir cuando yo quiera y solamente tengo que avisar. Pero realmente se dieron cuenta que tener esta política de vacaciones ilimitadas no hacía que la gente tomara más vacaciones, sino que fuese mucho más organizada al momento de tomar vacaciones. Disminuyeron el burnout, porque quiere decir que las personas no están esperando a que les lleguen esos 15 días de vacaciones por un año y se queman hasta llevar a niveles de bajo rendimiento, sino ellos hablan de que no, si hay alguien que está realmente quemado, fue porque realmente no se organizó bien en el tiempo y si necesita tomarse unos días, pues se toma unos días, pero tiene que dejar las cosas bien montadas, bien listas para que su ausencia no se note. Permite también que tengan su creatividad, se mantenga siempre viva y que no le tengan tedio a su trabajo, sino que más bien se sientan deseosos de irse a tener nuevas aventuras y de regresar al trabajo. Muchos testimonios hablaban de que habían hecho viajes increíbles y durante esos viajes increíbles se le ocurrieron ideas o desarrollaron ideas, se les ocurrieron ideas, se desbloquearon ideas que luego pudieron implementar al volver y fueron exitosas. Entonces, eso también habla de esa cultura empresarial de vacaciones flexibles que mm, pueden ser muy idílicas en el mundo empresarial y sobre todo en Estados Unidos, que también es una de los países que tienen una cultura empresarial donde se trabaja muchísimo todo el tiempo. También hablan de que las aprobaciones para los viajes y los gastos empresariales, pues evidentemente pasan a un segundo plano y forman parte del criterio del empleado de gastar más o gastar menos. Quiere decir que es el empleado puede decir, ay, qué chévere, me voy a gastar miles de dólares en este viaje empresarial y miles de dólares cenando con un cliente. Y eso puede afectar la economía de la empresa, pero también puede afectar la visión que tiene la compañía con ese empleado porque está viendo ese presupuesto como algo de la empresa y no como algo que es mi responsabilidad como empleado velar porque este presupuesto tenga el mejor desempeño, desempeño en el desembolso que está haciendo la compañía. Hablaba también de que algunas personas se aprovecharon de esa política e hicieron cosas indebidas con el dinero, lo malgastaron y evidentemente eso costó su posición dentro de la compañía, pero no porque estuviesen regulándolo, sino porque realmente haciendo auditorías y haciendo inventarios, pues se dieron cuenta de que eran personas que no tenían ese sentimiento, esa sensación de identidad con la compañía porque veían el presupuesto como algo de ellos y no como algo que hace parte de tu propio cargo, de tu propia responsabilidad por tu rol. Entonces, siguiendo con esta premisa, en el segundo bloque lo que hacen es eliminar más controles, es decir, como la toma de decisiones. No necesitas que tu jefe apruebe todos, cada uno de tus movimientos, si tú eres jefe de un equipo o si tienes la capacidad de tomar decisiones importantes de tu equipo, tienes autonomía siempre manteniendo los intereses de la compañía, evidentemente, y también sabiendo que tu criterio profesional es lo que te hizo ser escogido en el área en el que te contrataron. Entonces tienes que tomar las mejores decisiones, muchas veces sin la necesidad de ser aprobada por toda esa lista burocrática dentro de la compañía. Entonces, eso también es algo que para muchas personas les pareció extraño, porque no habían tenido esa experiencia de vivir ese nivel de libertad. Pero como dice el gran filósofo Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces tienes la gran responsabilidad de hacer que tus decisiones realmente pues trabajen para lo mejor posible para tu desempeño como profesional, para tu departamento y para tu equipo y para la compañía, evidentemente. Ellos ponen un caso muy curioso de un documental que estaba llamando la atención en festivales internacionales, que era muy buen documental, pero que quizás
tampoco había explotado como uno de los favoritos. Y esta persona dijo, a mí me gusta ese documental, yo le veo mucho potencial, yo quiero que lo tengamos, pero me están cobrando $1 millón más de lo que está en el presupuesto y realmente no estoy seguro. Y lo dudó, lo dudó, lo dudó. Lo consultó con su jefe y le dijo, pues si tú estás de acuerdo y tú consideras que este documental es el documental que es, cómpralo al precio que sea, ¿no? Pero es mucho más dinero del que está estipulado. Pero, ¿qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Qué te dice todo lo que estás viendo? Lo que dice la crítica, que vale la pena, entonces cómpralo. Y si no funciona, pues será una gran pérdida. Pero si funciona, será tu mayor éxito. Punto final, el documental se ganó un Oscar. Entonces, es también ese tipo de cosas de que no solamente ese tipo de empoderamiento a las personas, a los empleados, de ver oportunidades y saber cuándo tomarlas y cuándo dar ese paso para su crecimiento profesional y para el crecimiento empresarial también. Entonces lo que nos lleva al último paso de este bloque, que es eliminar la mayoría de los controles basándose en el contexto y no solamente justamente en el control. Tiene que ver un poco con lo que estaba conversando anterior de esa toma de decisiones de una manera mucho más profesional, esas decisiones que requieren que los gerentes o los jefes o los líderes de equipo tomen decisiones de forma coherente y sabiendo muy bien el objetivo que tienen dentro de sus departamentos y los objetivos que tiene la compañía, para que en vez de pasar por procesos de control o procesos de auditoría o procesos de aprobación muy tediosos, pueden ser más ágiles y dinámicos en la forma en la que hacen las cosas con sus equipos también. Y cada uno de los miembros de sus equipos también puedan hacer que esas microdecisiones que de repente lo que hacen es quitarle productividad a un equipo, porque si no tienes la aprobación de X o Y persona, pues no puedes avanzar. Entonces, este tipo de políticas, de quitar políticas, es muy efectiva para eso. Y bueno, ya para cerrar, pues justamente tener en cuenta este tipo de miradas hacia compañías como estas, para mí fue bien interesante. Es algo que se ve muy utópico realmente en Latinoamérica, tener compañías que trabajen así. Posiblemente hay alguna compañía en Latinoamérica que esté copiando o trabajando este modelo de trabajo, y me gustaría saber cuál es y cómo lo hacen. Yo misma considero que algunas de estas cosas las puedo implementar en proyectos mucho más pequeños y equipos mucho más pequeños para ver cómo funcionan. Y además también saber que las empresas quieren crecer, quieren ganar más dinero, y sobre todo en áreas como esta, como el área de entretenimiento, que si bien puedes ver en Netflix obras audiovisuales artísticas y hermosas, al fin y al cabo esto es un negocio y ellos tienen que hacer dinero para poder expandirse y tener más proyectos, mejores proyectos, y tener a la mejor gente capacitada que les genere más ganancias. Yo me quedo con la implementación de los pasos de cómo ser la mejor profesional en mi área para poder tener el mejor equipo y trabajar con el mejor equipo y trabajar en el mejor lugar, siendo eso lo que significa algo muy subjetivo para mí, pero eso es algo que yo considero que puedo empezar a implementar desde el día de hoy. Cómo yo me convierto y cómo tú te puedes convertir en ese mejor profesional de tu área para poder llegar a ser tan competitivo y tan creativo y tener tanta capacidad de desarrollarte y de evolucionar en tu carrera profesional. Entonces, ese va a ser mi aprendizaje de hoy, y te invito a que tú también lo pongas en práctica. ¿Cómo te puedes convertir hoy en el mejor profesional de tu área para poder crecer y cumplir tus sueños profesionales? Nos vemos luego. Gracias por ser parte de este episodio o este primer video de En el Mar Visual. Yo soy Diosa Mar, así que nos vemos muy pronto.